Primero los Corintios capítulo 4. Hoy concluimos el capítulo 4 de nuestros estudios expositivos de esta epístola. Vamos a leer hoy de los versículos 14 al final. Dice la palabra del Señor: No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a orar, hermanos. Padre, nos postramos delante de ti para que en tu misericordia tú te apiades de nosotros, nos des hambre y sed de tu palabra, nos ayudes con solicitud a escucharla, a analizarla, a ir viendo cómo ésta se aplica a cada uno de nosotros. Yo, Señor, como tu siervo, clamaba que no vuelva a ti vacía. Amén. Que vuelva a ti con labios que te honran, que te exaltan, que vuelva a ti con corazones que por primera vez te alaben al tú haberlos librado de sus cadenas, y que vuelva a ti con una obediencia renovada de parte de tu pueblo al tomar en serio tu palabra. Amén. Capacítanos, Señor, para exponerla fielmente. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Cuando eras pequeño y te portabas muy mal, estoy casi seguro que tú habrás oído la siguiente palabra de tu mamá: espera que llegue papi a la casa. Eran palabras que, dependiendo del papá que uno tuviera, infundían mucho temor en uno. Porque las palabras espera que papi llegue, nosotros inmediatamente las interpretábamos porque sabíamos que significaban: o vas a recibir una segunda pela o vas a recibir un castigo mucho más severo del que yo te impuse. El cuadro que Pablo le presenta a los corintios en este pasaje que vamos a estudiar es el de un padre amoroso que pronto va a ir a llegar a la casa para tratar con sus hijos desobedientes que habían estado portándose mal en la ausencia de su padre. El pasaje que nos toca estudiar es 1 Corintios 4, versículos 14 al 21. Aquí Pablo concluye finalmente el tema de las divisiones que empezó a tratar, como recordarán, en el capítulo 1, versículo 10, cuando los exhortó a tener una misma mente, un mismo sentir. Y antes de eso les mencionó de que de la casa de Cloé o la familia de Cloé él había recibido información de que había divisiones entre ellos. Bueno, en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, empieza a exhortarles a cómo debían tratar con estas divisiones. Y llega hasta el capítulo 4, versículo 1. Pablo ciertamente no trató este problema grandísimo de divisiones que había allí con una curita. No lo trató superficialmente, sino que trató a fondo con este problema. La semana pasada vimos los versículos 6 al 13 del capítulo 4 y vimos cómo en este Pablo recurre a la ironía a modo de amonestación. Les habla de todos los sufrimientos suyos como apóstol y en contraste a la relativa tranquilidad que aquellos hermanos estaban viviendo. Pero ¿por qué se dirigió a ellos de esa manera? ¿Por qué Pablo les habló de una manera tan punzante? ¿Qué quería lograr Pablo al hablarles así? Empezando con el versículo 14, en este día vamos a ver cómo Pablo les revela a ellos la verdadera intención detrás de esas palabras tan punzantes de los versículos 6 al 13. Versículo 14 lee de la siguiente manera. Él les dice a ellos: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Les está haciendo una aclaración para que no le fueran a malinterpretar o no fueran a pensar que Pablo estaba molesto, estaba airado carnalmente.
les dice por qué les habló con términos, con palabras tan punzantes, ese lenguaje tan irónico que él usó. Dice él que no fue para avergonzarlos. No fue que Pablo quería aplastarlos o humillarlos a ellos o desquitársela con ellos. No. Pablo jamás escribió una sola epístola para desahogarse carnalmente. Claro, Pablo mismo enseña en otros pasajes cómo habrá ocasiones en las que por ser fieles al Señor y por ser fieles a las almas de algún hermano que persiste en pecar, tendremos que decir o hacer cosas que van a avergonzar a ese hermano, pero van a avergonzarlo para su bien. Miren lo que dice él en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Y si alguien no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal, díganle a la iglesia quién es, y no se asocien con él, propósito, para que se avergüence. Ven, él le dice a los corintios, yo no dije estas cosas para avergonzarlos, pero en este caso, dice Pablo, es necesario que se avergüence el individuo. Pablo dice esas palabras en 2 Tesalonicenses 3:14 en el contexto de hombres, particularmente hombres que no estaban trabajando, estaban de vagos, entrometiéndose en lo que no les incumbía, perdiendo el tiempo. No estaban en eso siguiendo las instrucciones que los apóstoles y él particularmente les había dado. Y cuando él dice que no se asocien con él, la pregunta es, ¿significaba eso jamás hablarle a ese hermano y tratarlo como un enemigo? Él lo explica en el versículo siguiente, 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. El no asociarse con él y la vergüenza que le causaría a él, se le causaría a él por medio de esto. Era un medio que Dios iba a usar para la bendición de esa alma, para llevar a ese hermano a enmendar sus caminos, para restaurar al hermano, no dejarlo marginado. Por ejemplo, de seguro fue muy vergonzoso para Pedro el que Pablo tuviera que confrontarlo públicamente por su duplicidad. Eso fue algo vergonzoso. Pablo mostró gran valentía y mostró realmente que no tenía temor a nadie, porque temía más a Cristo que a la gente, como él dice en Gálatas 1, versículos 9 y 10. Pero de que fue vergonzoso para Pedro, lo fue. Y Dios bendijo la fidelidad de Pablo y usó aquel momento vergonzoso para el bien de Pedro y de la iglesia de Cristo. Bien, hermanos, si Pablo no les dijo aquellas cosas para avergonzarlos, ¿para qué fue que se lo dijo? Versículo 14 de nuevo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. No avergonzarlos, pero sí para otra cosa, para amonestarlos. Así como los padres, que por amor a sus hijos tienen que advertirles y amonestarlos, así Pablo trató a los corintios. En los versículos 8 al 13 que ya estudiamos, Pablo los amonesta a ellos, hablándoles con ironía, porque quería llegar a sus conciencias, quería sacudirlos, quería despertarlos, para hacerles entender la grandeza del pecado que habían estado cometiendo y cómo esto había estado afectando a aquella iglesia local, particularmente por el orgullo de sus corazones. Ahora, con el fin de que ellos entendieran que él, más que nadie, tenía el derecho para dirigirse a ellos como un padre y amonestarlos como tal, les dice en el versículo 15 de la relación que había entre ellos. Porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo se enfoca en la relación especial que él sostenía con ellos y ellos con él. Una relación que ellos no podían decir que tenían con cualquier otro maestro en sus medios. Porque aunque tuvieran una cantidad innumerable de maestros, y por cierto, la manera en que se puede traducir en el original estas palabras puede comunicar la idea de que ellos tenían muchos maestros, o puede sonar como, si se traduce de la manera en que aparece en nuestra versión, como si Pablo les hablara de una situación hipotética. Si tuvieran innumerables maestros, o una manera hiperbólica, exagerada, si tuvieran una cantidad innumerable de maestros, miles de maestros,
Sin embargo, van a tener un solo Padre espiritual, ese soy yo. Presenta esa situación exagerada para contrastarla con Él y su relación con ellos. Y Él les dice, pues en Cristo Jesús, yo, a diferencia de cualquier otro, yo los engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, yo fui el instrumento humano que Dios usó para llevarles a conocer a ustedes el mensaje poderoso del Evangelio, y por medio de ese mensaje Dios les dio vida a ustedes y los trajo a Cristo. Por más agradecidos aquellos estuvieran para con sus muchos otros maestros, o por más afecto que les tuvieran y por más que quisieran identificarse con otros más que Pablo les dice, sí, pero yo soy el único padre espiritual de ustedes. Y esto implicaba dos cosas. Por un lado, que Pablo debía tener un lugar especial en sus corazones. Debía tener un lugar especial en sus corazones, porque de ninguno de ellos podían ellos decir, sí, pero a este usó Dios para llevarme a Cristo. No, fue a Pablo únicamente. Porque él no era un mero maestro entre muchos. Él no tampoco era el favorito entre muchos otros, sino el único padre espiritual que tenían. Por otro lado, esto también implica que Pablo tenía autoridad sobre ellos. Al decirles que era su padre espiritual, les está diciendo hay un nivel de autoridad. Era su padre en Cristo. Claro, sabemos que principalmente su autoridad radicaba en el hecho de que él era un apóstol del Señor Jesucristo. Pero es curioso que Pablo, como hombre humilde que era, como ya lo he dicho antes, él no sobreenfatiza ese asunto de su autoridad apostólica. Solamente cuando era absolutamente necesario. Y la defiende muchísimo cuando fue absolutamente necesario en la segunda epístola que le escribe también a mi iglesia. Y aquí, hablando de su autoridad, que era necesario hablar de ella, se refiere a ella de una manera indirecta al decir que él era su padre espiritual. No, él no usaba su autoridad como un jefe abusivo, desligado de sus súbditos, sino como un padre amoroso que usa su autoridad para hacerle bien a sus hijos. Un padre usa su autoridad para hacerle bien a sus hijos, no para ladrar órdenes simplemente. Hay una relación de padre e hijo que debe cultivarse y que cada uno de los dos debe reconocer la posición de cada uno. El padre es y la madre es lo que tiene la autoridad, ¿verdad? El mayor bien que un padre espiritual o líder cristiano pueda hacer en el ejercicio de su autoridad es llevar a los creyentes a ser más como Cristo, no a someterse a Él. Es a someterse a la Escritura y a ser más como Cristo. Y así es que Pablo usaba su autoridad. Y ahí que dice en el versículo 16 inmediatamente, no dice yo soy el padre de ustedes en el versículo 15 para en el 16 decirle, por eso sométase y hagan lo que yo quiero. No. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Sean imitadores míos. Pablo procura persuadir el corazón de estos hermanos a seguir el ejemplo de piedad que Pablo les había dado a ellos. Por la relación tan especial que hay entre padres e hijos, a los que los hijos deberían más querer parecerse es a sus padres, ¿verdad? Me dirijo a ustedes, niños y adolescentes que están aquí entre nosotros. ¿Quién es la persona a la que tú más quisieras parecerte? ¿Quién es la persona a quien tú más admiras? Espero que sean tus padres, o por lo menos uno de tus padres, en el caso de que solamente tengas uno. ¿Admiras el amor que tu papá le tiene al Señor? ¿Quisieras ser tan diligente como él es en su trabajo? Y me refiero ahora al padre, porque estamos hablando de Pablo como padre. ¿No tienes tú el deseo, niño, el deseo de algún día llegar a amar a tu esposa cuando el Señor te la dé, como tú ves que papi ama a mami? ¿Quisieras llegar a algún día a ser como él, un líder que sabe mantener ese equilibrio entre la firmeza y también la ternura? ¿Y qué del dominio que él manifiesta sobre sus emociones? Las veces que andando con papi en la carretera te has dado cuenta que casi se lo lleva un carro y papi no respondió
como algunos responden allá afuera. Papi no bajó el vidrio para sacar una mano y hacer una figura con su mano, una señal con su mano indecente y ofensiva. No, papi mantuvo sus manos en el guía. Y tú no te diste cuenta que quizás papi se mantuvo orando. Sí, él habrá reaccionado en sorpresa. ¿No te gustaría que Dios te dé esa gracia también a ti? Admiras a tu padre porque él siempre dice la verdad. Niños, cuídense de admirar a aquellos que no temen al Señor, porque si los admiran de seguro terminarán siendo como ellos. Así como los corintios, Dios te ha dado padres para que ejerzan una influencia sobre ti, no solamente por medio de su enseñanza, sino también por medio de su ejemplo. Da gracias al Señor por el papá que te ha dado. Bien, volviendo a nuestro texto, Pablo les dice a ellos, versículo 16, sean imitadores míos. Y conociendo lo que él más adelante les dirá en el capítulo 11, versículo 1, entendemos a qué se refiere cuando Pablo les dice que lo imiten a él. Miren lo que dicen en el capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. No es que fueran como él por ser como Pablo y querer ser como Pablo, a diferencia de ser como Apolos o Cefas. No. Que lo imiten a él según él imita a Cristo. Porque si en algo él no es un buen ejemplo, Pablo es el primero que les diría, no me imiten en eso. Aunque en nuestro texto Pablo no es específico en cuanto a la manera concreta en que debían imitarlo a él, por lo que vemos en el contexto de toda esta epístola, lo que hemos estudiado hasta ahora especialmente, creo que lo que Pablo les está diciendo es lo siguiente. Amados hijos, a quienes engendré por medio del Evangelio, dejen su arrogancia. Sean como yo, que humildemente me he entregado a servir al Señor, aunque me ha costado el desprecio y el odio del mundo. No le teman a nadie. No dejen que nadie se les monte encima. No dejen que nadie los divida. Pablo les exhorta que lo imiten a él. Pero hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿No es cierto que es difícil o casi imposible imitar a alguien a quien no tenemos delante de nosotros físicamente? Imagínense que Pablo nunca hubiera ido a visitar a los corintios y que le dijera por medio de una carta, imíteme a mí. Ellos le dirían, ¿pero en qué? Nunca te hemos visto a ti. No sabemos cómo tú reaccionas cuando te ofenden. No sabemos si tú eres un perezoso o eres un hombre diligente. No sabemos si tú eres un hombre humilde o vives autopromoviéndote. No sabemos cómo tú tratas a los hermanos. No sabemos cómo tú tratas al sexo opuesto. No sabemos si tú eres un hombre que se le van los hombros de que pasa una mujer al lado de él. No sabemos, Pablo, ¿no? Sería bien difícil. Un discipulado de larga distancia es muy poco eficaz. Bueno, Pablo resuelve ese impedimento. Él ya había estado entre ellos, como quiera él podía referirse a su ejemplo pasado, que ellos habían visto ya, pero resuelve ese impedimento en ese entonces de que los corintios fueran a decirle, está bien, que te imitemos, pero hay algunos aquí que vinieron a Cristo después de tú haberte ido, Pablo, ¿y cómo te van a imitar si no te han visto? No, yo le mando a Timoteo. Versículo 17. Por esta razón, ¿cuál razón? Por el deseo que yo tengo de que ustedes me imiten a mí, versículo 16. Por esta razón, para que me puedan imitar, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, es decir, mi conducta cristiana, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Hermano, Pablo dice que había enviado a Timoteo para que les recordara sus caminos. No era para que él se pusiera detrás de un púlpito y empezara a predicar sobre Pablo. No, que les recordara sus caminos, sea porque al ver a Timoteo vivir, era un hombre que imitaba a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo, al ver a Timoteo conducirse delante de ellos, les iba a recordar, pero mira, te acuerdas, igualito a Pablo, mostrando amor al pueblo de Dios, interesado por las almas, preocupado por curar a las perniquebradas.
les iba a recordar. Y aquí hay dos cosas, hermanos. Pablo les envía a Timoteo porque en él iban a ver a un hombre ejemplar. Un hombre que les iba a hacer recordar la manera piadosa en la que Pablo mismo se conducía. Les recordaría también viendo la conducta suya. Dirían, qué buen ejemplo tenemos en este hombre. Por otro lado, también Timoteo les recordaría lo que Pablo les enseñó a ellos por 18 meses, cuando estuvo entre ellos. Por eso él añade, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Eso lo iban a recibir ellos de Timoteo. Lo que él enseñaba en todas las iglesias. En otras palabras, Corintios, lo que yo le estoy diciendo a ustedes no es únicamente para ustedes. Hay muchas cosas que yo les he dicho y les enseñé a ustedes que es exactamente lo mismo que enseño en otras iglesias. Porque es la voluntad de Cristo para su iglesia. Él es que nos ha dicho cómo debe uno conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y hermanos, si combinamos ambas cosas, si combinamos las dos cosas que Pablo le dice a los corintios que iban a ver en Timoteo, lo que Pablo les está diciendo es esto: sigan el ejemplo de Timoteo porque él me imita a mí en todo aquello que yo imito a Cristo. Sigan su ejemplo porque él también vive conforme a la enseñanza de la Escritura, que es lo que yo le enseñé a ustedes y le he enseñado a las demás iglesias. Ahora, Pablo sabía que algunos de ellos iban a interpretar la visita de Timoteo de una manera negativa. Algunos de ellos iban a decir, qué lindo, envía a Timoteo y no viene él. Tú ves, Pablo se ha desentendido de nosotros desde que plantó la iglesia. No hemos visto a Pablo más por aquí y lo único que él quiere ahora es mandarnos cartita. Y ahora nos manda a Timoteo, que venga él también, que nos muestre que realmente nos ama. Pablo se adelanta a esa situación. Y recuerden, todo esto no debo decirlo porque ustedes lo saben por inspiración divina. Les dice en el versículo 18, y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a ustedes. Y la idea detrás de eso no es únicamente que ellos pensaban que quizás Pablo no viene más y Pablo se ha desentendido. La idea también que parece comunicar es, ustedes están actuando como niños desobedientes que se animan a seguir desobedeciendo con la idea de que papi y mami no vienen por ahora. Algunos se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a ustedes. Claro, tal actitud revela mucho la condición espiritual de algunos de aquellos hermanos. Porque no debían ellos ser fieles a Cristo, estuviera Pablo ahí o no. Se esperaba eso de ellos. En última instancia, el pecado de ellos era contra Cristo mismo, no era contra Pablo. Su problema era con Cristo, la cabeza de la iglesia, pero su actitud contra Pablo reflejaba la actitud que ellos tenían contra el mismo Señor. Estaban actuando como esos cristianos que son una cosa delante de los pastores y de los hermanos cuando están presentes y son otra cosa cuando el pastor y los hermanos no están presentes. Y eso es hipocresía. Hipocresía. Pero qué distinto el caso de los filipenses, a quienes Pablo pudo escribirle con gozo y alegría en Filipenses 2:13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, como los corintios, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses, me llena de alegría el verlos a ustedes. Y el oír que ustedes están siendo fieles al Señor, siguen perseverando, siguen congregándose, siguen adorando al Señor, se sigue proclamando su palabra. Qué gozo es para mí el saber que a pesar de mi ausencia, ustedes siguen haciendo eso. Ahora les voy a decir algo. Ahora con mucho más razón por causa de mi ausencia, ocúpense diligentemente en cultivar su comunión con el Señor, su perseverancia. Ocúpense en vuestra salvación. Ellos la tienen ya, no era que luchen por ella para no perderla. Aquí no dice ocúpense o preocupen o luchen por su salvación como si no la tuvieran. Es en ella que están. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Condúzcanse de esa manera diligentemente, con circunspección,
guardando sus corazones sobre toda cosa guardada. Como lo han hecho siempre, aunque yo no estoy ahí. Bueno, hermanos, ya sea para alegría de algunos o disgusto de otros, Pablo les asegura a ellos que él para allá va. Para allá voy yo. Versículo 19, la primera parte. Pero iré a ustedes pronto, si el Señor quiere. Iré a ustedes pronto. El plan de Pablo era volver a visitar aquella iglesia porque había muchas cosas que corregir, como ya habrán visto hasta ahora. Ellos necesitaban el pastoreo apostólico de Pablo. En ese momento de la historia de aquella iglesia, la lejanía del apóstol no le convenía. Hay hermanos en la iglesia a los que los pastores tienen que dedicarle más tiempo, más atención, tienen que estar encima de ellos hasta que maduren y empiecen a dar sus pasos ellos mismos con más facilidad. Pero si los dejan por un momento, se desploman. Y a veces hay que dejarlo por un momentito para que se muestre y se pueda ver si en verdad están creciendo. Claro, un creyente verdadero no hay que estar toda la vida empujándolo, porque su amor a Cristo lo va a constreñir, ¿verdad? Y lo va a llevar a que si Él murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió resucitó por ellos. Pero hay épocas, o mejor dicho, etapas en la vida de un creyente especialmente nuevo, donde hay que estar invirtiendo más atención y esfuerzo en esa persona. Y hay que hacerlo con amor. ¿Usted no cree que el Señor Jesucristo, andando con sus discípulos 3 años y medio, no tuvo que darle tiempo y atención y energía, invertir muchísimo en ellos? Muchísimo. Y con mucho amor y paciencia. Ahora, ¿por qué Pablo no había podido ir allí hasta ese entonces? Bueno, definitivamente no era porque él no había querido, ni mucho menos por indiferencia. Él les da a entender cuál era la razón principal al decirles ahora, en cuanto a su plan futuro, si el Señor quiere. La frase "si el Señor quiere", que tú y yo muchas veces decimos ya por costumbre, a veces sin saber lo que estamos diciendo o sin pensar lo que estamos diciendo, para Pablo era una convicción profunda. Él estaba profundamente convencido de que el Señor en verdad está en su trono y que Él es soberano. Y cuando él dice "si el Señor quiere", porque en ocasiones anteriores, como vemos en el libro de los Hechos, el Señor no le permitía ir donde él quería ir. El Señor lo llevaba donde él quería que fuera. Cuando en Juan capítulo 4, por ejemplo, se nos dice del Señor Jesucristo que fue a Samaria, el texto dice: y tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Había otras maneras de ir que no tenía que pasar por Samaria. Pero el Señor tenía que pasar por Samaria porque tenía que ir a predicarle a esa mujer. El Señor tiene su tiempo cuando Él quiere que hagamos ciertas cosas. Y a ese tiempo, por más esfuerzo que hagamos, a veces Él nos cierra la puerta y nos dice: no, yo no quiero que tú hagas esto ni me sirvas de esta manera ahora. Quiero que me sirvas de esta manera. Y así hace Pablo, el Señor con Pablo. Hasta ese entonces, él había querido ir, había querido volver a Corinto, pero el Señor no se lo había permitido. Y no sé, y yo me pregunto, ¿no habrá sido que el Señor no permitió que Pablo regresara cuando ellos querían, para que ellos mismos se convencieran de lo mucho que necesitaban el ministerio de Pablo entre ellos? Porque Pablo estuvo alejado de ellos. Miren el desastre que se formó. Miren el desastre que se formó allí. Pero como Pablo les dice en los versículos de la semana pasada, ustedes dicen que no nos necesitan a nosotros. ¿Y para qué les dice Pablo que él volvería si Dios se lo permitía? En la segunda parte del versículo 19 él lo dice: y cuando vaya, y conoceré, es decir, cuando vaya, conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Había un grupo allí en aquella iglesia que a lo que Pablo cataloga de los arrogantes. Eran las personas que estaban oponiéndose a Pablo, eran las personas que no querían que él volviera, las personas que estaban criticando a Pablo, sus intenciones, etcétera, etcétera. Dice él: cuando yo vaya allá, yo voy a tratar con ese grupito. Y
Y yo voy a ver no solamente las palabras de los arrogantes, porque ellos dirán lo que quieran. Yo voy a ver su poder. Entre otros propósitos, Pablo iba a confrontar la arrogancia de aquellos entre los corintios que estaban viviendo en contra de las Escrituras, que se estaban oponiendo a la autoridad apostólica. Y cuando él regresara allí, él iba a mostrarles que esos individuos no eran más que unos arrogantes, faltos de conocimiento bíblico y carentes de piedad. Como padre espiritual de aquellos creyentes, Pablo les está diciendo: prepárense que papá va para allá. Y lo que no está en orden lo vamos a corregir. Cuando Pablo le dice eso le habrá olido a correa a los corintios. ¿A ustedes le hacían eso? Que le sacaban la correa y le dicen: ¿huele eso? Oigan qué pregunta más profunda. ¿Y a qué huele? La respuesta que se esperaba: apela. No digo otra cosa. Tenía que decir apela. Así nos intimidaban a muchos de nosotros y nos golpeaban muchas veces abusivamente. Y obviamente aquí estamos hablando de un hombre que iba a ir con amor, pero definitivamente les está diciendo: miren, papá va para allá. Aquellos arrogantes podían decir lo que quisieran, pero su conducta revelaba que no estaban viviendo según las normas del reino de Cristo. Un reino que cuando viene con poder al corazón lo cambia de adentro hacia afuera. Todo aquel que dice que es cristiano tiene que estar listo para dar evidencia de que tal declaración es una realidad. No es una etiqueta que uno se pone para ser aceptado entre ciertos círculos de personas que yo conozco. Y como vamos al mismo sitio los domingos, déjame entonces yo ponerme la etiqueta también. No. Primero, si hay algo en lo que cada persona debe ser extremadamente egoísta, pensando solo en sí mismo, es sobre la salvación de tu alma. Porque yo no puedo salvarte. Tus hermanos aquí no pueden salvarte, por más que oren por ti. Tú tienes que buscar al Señor para salvación. Tú tienes que buscarlo. Yo tengo que buscarlo. Miren lo que dice Pablo en el versículo 20 aquí. Porque el reino de Dios, ya dicho en el 19, yo voy a conocer no la palabra de esta gente, sino su poder. Vamos a ver si en verdad hay verdadera piedad y transformación en esas vidas. Vamos a ver si en verdad ellos son lo que dicen. O es mera palabrería. Versículo 20. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no se confundan, sino en poder. Ellos dicen que el reino de Dios ha venido a sus corazones. Tienen que mostrarlo con su vida transformada. Ellos están con una palabrería ahí diciendo que no, que yo no soy apóstol, que no, que el apóstol no ha venido porque se desentendió de nosotros. Que digan lo que digan. ¿Cuántos no hay hoy en el cristianismo cuyo cristianismo es solo palabras? Una mera profesión de fe. Es decir, dicen con sus labios que son cristianos. Pero sobre esto Pablo habla en dos pasajes. En Tito, 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y él da detalles. Siendo abominables, a pesar de que profesan conocer a Dios. Desobedientes, a pesar de que conocen a Dios, dicen que conocen a Dios. E inútiles para cualquier obra buena. Ellos podrán profesar, pero los hechos lo niegan. 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Hablando de falsos maestros. Tienen apariencia de piedad. Lo de Tito 1:16 profesan, dicen. Los de 2 Timoteo 3:5 tienen una apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Con qué niegan realmente la eficacia poderosa del evangelio en el corazón de un pecador? Lo niegan con sus hechos, que siguen iguales, siguen viviendo igualito. Al seguir viviendo tal y como ellos llegaron o tal y como son y han sido siempre, entonces son realmente impíos. Pero la dificultad está en que al darnos una apariencia de piedad podemos confundirlos. Pero en última instancia, ¿quién es que se está haciendo mal a sí mismo? Eres tú, si tú simplemente vives una mera apariencia.
no estará confundiendo o engañando a los demás, pero el que en última instancia se está haciendo mal eres tú. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y no te sientas mal, mi amigo, si tú profesas ser y tú mismo te has dado cuenta que no eres cristiano, por tu conducta, por tu falta de amor al Señor, falta de deseo por las cosas del Señor, falta de realmente el no verte, que aún en lo secreto cuando nadie te ve, tú no te ves, no, yo no voy a hacer eso porque el Señor me está viendo y esto no agrada al Señor. No, sino que te entregas como siempre te entregados al pecado. No te sientas mal si tú descubres eso. Es una misericordia que Dios te abra los ojos y te lo lleve a ver. Porque aquí hay hermanos que te pueden dar testimonio, como hablábamos con unos hace pocos días, que se dieron cuenta que no eran nada. Y vinieron finalmente a los pies de Cristo pidiendo misericordia en arrepentimiento y fe. Yo conozco de un pastor que aún habiendo sido ordenado como pastor y sirviendo como pastor en su iglesia, reconoció que era un impío. Eso es misericordia del Señor. ¿Cuánto daño le hacen al Evangelio de Cristo a aquellos que siguen insistiendo en que son cristianos cuando ellos mismos ni están convencidos de que lo son? Escuchan sermones sobre las evidencias de un verdadero cristiano, evidencias de las que ellos carecen, y no se espantan frente a la realidad de que existe una gran probabilidad de que todavía están perdidos. Si tú eres nuevo en la fe y lo que te estoy diciendo ahora te está inquietando y te deja medio confundido, acércate a mí después que terminemos y haremos una cita para hablar de tu condición en particular. Porque hay personas que al ser nuevas en la fe todavía hay muchas evidencias que todavía no están viendo. Y es bueno hablar de este tema. Pablo concluye este capítulo, hermanos, asegurándoles que él iba a ir a Corinto. La pregunta no era si él iba. La pregunta era con qué actitud tenía que ir cuando fuera. Miren lo que dice en el versículo 21. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, ¿ustedes quieren que yo vaya para ejercer disciplina correctiva por ustedes seguir en su obstinación? ¿O voy con amor y espíritu de mansedumbre para restaurarlos por ustedes haber mostrado un espíritu de arrepentimiento? En respuesta a la carta que les estoy enviando. ¿Cómo debo ir? Díganme, Corintios. ¿Van a prestar atención a lo que les estoy diciendo aquí? Todo dependerá de la actitud de ustedes y de la manera en que ustedes respondan a esta carta que por el Espíritu Santo les envía por medio de mí. Díganme, Corintios, ¿cómo quieren que yo vaya? Yo tengo la vara ahí lista. Claro, Pablo prefería ir a ellos con el amor que les tenía y con un espíritu de mansedumbre para restaurar las vidas espirituales de aquellos hermanos y sobre todo su vida eclesial también. Pero él era un hombre de principio. Él no podía tratar el pecado con liviandad, especialmente si ellos seguían persistiendo en su pecado. Pues bien, hermanos, hemos visto cómo Pablo concluye con sus argumentos cristocéntricos al tratar el tema de las divisiones que habían en aquella iglesia local. Como se habrán fijado, Pablo no se conformó con únicamente exhortarles en el capítulo 1, versículo 10, a que tuvieran una misma mente y un mismo sentir, sino que entra de lleno y se toma el tiempo para corregir las perspectivas erróneas que estos hermanos tenían sobre la iglesia, sobre los líderes y su función en la iglesia, el concepto que debían tener sobre los pastores y el que no debían tener, etcétera, etcétera. Lo cual él trató del capítulo 1, versículo 11, al capítulo 4, versículo 21, que acabamos de concluir ahora. ¿Qué lecciones prácticas hay aquí para ti, para mí, mi hermano, entre las muchas que podrían extraerse? En primer lugar, la siguiente. Imita los buenos ejemplos que el Señor te ha dado en tu iglesia. Imita los buenos ejemplos que el Señor te ha dado en tu iglesia. Como ya vimos, Pablo exhorta a los corintios diciéndoles: sean imitadores míos. El Señor nos ha rodeado de muchos buenos ejemplos en nuestra iglesia, tanto en las Escrituras también como aquellos que nos rodean. Ejemplos
que nos confirman que la gracia de Cristo es poderosa para tomar a un pecador egocéntrico y hacerlo un pecador lleno de amor, tomar a un pecador iracundo y llevarlo a ser un pecador manso y humilde como el Señor Jesucristo, y otras gracias también que Él va fortaleciendo en nosotros. El Señor muestra eso, en verdad es poderoso para hacer eso. Hay muchos hermanos con vidas piadosas, ejemplares, que sin palabras nos muestran lo mucho que tenemos que crecer en el Señor para parecernos a ellos. Nos muestran lo muy lejos que estamos nosotros de lo que deberíamos ser como individuos, como miembros, como padres, como trabajadores y hasta como líderes. Su ejemplo sin palabras nos dice mucho. Claro, para llegar a admirar a un hermano o a una hermana por su ejemplo cristiano, ¿cuál gracia cristiana usted cree que debería estar bien fuerte en nosotros? La humildad. Hay que ser humilde para reconocer que alguien es un ejemplo para nosotros. Hay que ser humilde. El humilde aprecia los buenos ejemplos, mientras que el orgulloso se siente eclipsado por el buen ejemplo del hermano. Y lo hace sentir incómodo. ¿No? Y él va a tener que buscar algo que decir negativo sobre ese hermano para rebajar un poquito el concepto que los hermanos tienen sobre él. Y es únicamente porque se siente eclipsado por el ejemplo poderoso que ese hermano es. Su conducta se convierte en un aguijón para su conciencia. Y como se siente incómodo, tiene que salir de esa piedrecita que tiene en el talón del zapato. ¿Usted no le ha pasado? Caminando con una piedra, eso es incómodo y duele. Caminando con una piedrecita en el zapato. Bien incómodo. Así son algunas personas para el orgulloso. Una piedrecita en el zapato que yo me tengo que quitar. Y digo que necesitamos ser humildes, hermanos, para ser beneficiados por el ejemplo de nuestros hermanos, porque al asociarnos con ellos, con esos hermanos de buen ejemplo, inevitablemente, por medio de sus vidas, al ver sus vidas, vamos a ver nuestras carencias. Hay algo, ¿no le ha pasado a ustedes, me dirijo a los hombres, cuando ven un hermano, cuando salen con alguna pareja y cuando van a entrar al vehículo, ese hermano, o en el mismo restaurante, le saca la silla a la esposa y no es... O le abre la puerta para que... Yo no sé si el hermano es para impresionar a uno o qué, pero quizá nunca lo hace y lo hizo ahí, yo no sé, pero espero que no. Pero mire, uno se siente señalado y dice, wow. Y eso es algo simple. Pero déjame darte varios ejemplos. Las conversaciones piadosas del hermano Ricardo exponen lo vanas que son nuestras conversaciones a veces. La reacción mansa de la hermana Aurora revela nuestras reacciones iracundas ante circunstancias similares a las que ella se encuentra. El hecho de que nunca hemos escuchado al hermano Sergio hablar mal de un hermano en una iglesia nos reprende, porque nosotros sí, nuestra conciencia nos dice, hace 2 días estuviste hablando mal del hermano tal. Pero el hermano Sergio, cuando andamos con él, nunca habla de nadie mal. Siempre habla del buen ejemplo del hermano tal. El hermano tal siempre llega unos minutos antes al culto. El hermano tal nunca falta un culto, siempre hablando bien y del buen ejemplo de sus hermanos. El espíritu servicial de la hermana Patricia revela la falta de espíritu servicial en nosotros. Si somos humildes, además de dar gracias al Señor por estos ejemplos piadosos, le pediremos que nos ayude a ser como nuestros hermanos e intencionalmente nos esforzaremos por serlo. Imita los buenos ejemplos que el Señor te ha dado en tu iglesia. En segundo lugar, procura vivir bajo el ojo de Cristo donde quiera que estés. ¿De dónde ustedes creen que yo saqué esa aplicación? Del hecho de que estas personas estaban diciendo, se habían vuelto arrogantes porque Pablo no viene. Nosotros debemos procurar vivir bajo el ojo de Cristo donde quiera que estemos. Algunos de los corintios se habían olvidado de esa realidad y no estaban viviendo conforme a ella. Los creyentes debemos ser personas que actuemos y vivamos de principio sin importar delante de quién estemos. Debemos ser prudentes y sabios, pero debemos ser fieles al Señor, no importa delante de quién estemos.
Si oímos a alguien decirnos, ¡ahí viene el pastor!, nosotros debemos poder seguir haciendo exactamente lo que estábamos haciendo antes de que nos dijeran, ahí viene el pastor. Porque para el Señor que vivimos. Y también porque no hay nada que temer a nadie, especialmente si uno no está escondiendo nada, ¿verdad? Cuidémonos de vivir una vida al estilo camaleón. Ustedes conocen y los niños también saben muy bien que el camaleón asume el color del lugar o la superficie en la que se posa, muchas veces para camuflajearse, ¿verdad? Para no convertirse en una presa. Hay cristianos que quieren vivir vidas estilo camaleón, donde si están andando con hermanos medio flojones espiritualmente y no hablan nada del Señor, ellos tampoco van a hablar nada del Señor. O cuando andan con los hermanos piadosos que están compartiendo de los libros que han estado leyendo, ahí entonces saca de donde más puede recordar el libro que hace quizás 3 meses y que yo no sé cuánto tiempo que leyó para impresionar y dar la impresión de que él también es igual que ellos. Los cristianos no debemos vivir así. Nosotros debemos actuar como cristianos independientemente de con quién nos encontremos. Pablo le dijo a los corintios, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos. En esto ellos estaban mal, porque no debía ser así. Estuviera Pablo o no, ellos eran una iglesia de Cristo y era a Cristo que tenían que obedecer. Pablo quería poder decir de ellos lo que pudo decir de otras iglesias, que su amor, su fe y su esperanza era evidente y conocida por todos. Y Pablo no estaba ahí 24 horas. Que se diga así de nosotros, hermanos, que somos fieles al Señor donde quiera que nos encontremos. En tercer y último lugar, procura impactar la vida de los demás por medio de tu enseñanza y tu conducta, o por medio de tus palabras edificantes y conducta. Procura impactar la vida de los demás por medio de tus palabras y tu conducta. Pablo fue un hombre que llegó a impactar la vida de muchísimas personas en puestos de autoridad, personas de renombre en el ámbito social, religioso, esclavos, presos, soldados, etc. A mucha gente impactó. Pero ¿cómo fue que él pudo impactar a tantas vidas? Porque aprovechaba las oportunidades para dar a conocer el evangelio por un lado. Él tenía un alma que veía como un alma rumbo a eterna condenación y le daba a conocer el evangelio de Cristo, definitivamente. Pero también él llegó a impactar la vida de muchas personas por medio de la vida consecuente que él vivía. Ahora, no hay duda, hermanos, de que para impactar sus vidas, para impactar tantas vidas por medio de su ejemplo de piedad, Pablo tuvo que relacionarse con los hermanos. Tuvo que tener roce con los hermanos, comunicación, conversación, comunión. Tuvo que estar cerca de los hermanos para que ellos pudieran ver su ejemplo y él también recibir el ejemplo y el impacto de los demás en la vida de él mismo. Recuerden que Pablo en esto y en su vida imitaba a Cristo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo también impactó, y vamos a hablar, me voy a concentrar principalmente en sus discípulos, los 12 que andaban con él. Los 11, porque sabemos que uno estaba podrido. Y el Señor Jesús no impactó la vida de sus discípulos únicamente enseñándoles en el Sermón del Monte y a orillas del mar de Galilea. No. El Señor no se encontraba con sus discípulos en esos 2 lugares para recibir ellos una cátedra y cada uno irse para su casa reflexionando sobre lo que recibió y buscándosela por sí mismo a ver cómo aplica esas cosas. No. Así no discipuló Jesús a sus discípulos. Él anduvo con ellos, él comió con ellos, él asistió a bodas y otros eventos con ellos, viajó con ellos, descansó con ellos, durmió con ellos, adoró con ellos, ministró junto a ellos, hablaba con ellos en el aposento alto, en aquella última cena de la Pascua, sin palabras, le dio un ejemplo poderoso, impactante. Lavándole los pies. Lavándole los pies. Durante 3 años y medio los impactó con su palabra y los impactó con su poderoso ejemplo, porque él dejó que ellos se rociaran con él y él se roció con ellos.
Y así era que Pablo discipulaba a los creyentes también. Y esto lo podemos ver en nuestro pasaje. Pablo pudo haberse conformado con tan solo enviarle la epístola. Fulano, ven, llévame esa epístola a los Corintios, que es un lío grandísimo en esa iglesia, una división, una cosa. Chloé, la gente de Chloé me dijo, mándale eso. Corintios, confórmense con eso, que yo no puedo ir por ahora, por allá, que estoy demasiado ocupado. Nos veremos cuando pueda. No, él sabía muy bien que para ayudar a aquellos hermanos a crecer en sus vidas espirituales, él tenía que invertir su tiempo y sus energías con aquellos hermanos para ayudarles a entender lo que él decía en sus epístolas y cómo esas cosas se aplicaban a la vida diaria. Y a la vez darles su ejemplo de cómo era que esos principios se aplicaban al diario vivir. Él no se conformó con simplemente darles exhortaciones en su epístola. Y es precisamente por eso que al no poder ir en ese momento, le envía a Timoteo, que era como si fuera uno como él. Por eso le dice en el versículo 17, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, su ejemplo. Y tal como yo enseño en todas partes, su enseñanza en cada iglesia. Enseñanza y ejemplo. Y en el caso de aquel que no está en el ministerio, compartiendo a los hermanos de la palabra de Dios, lo que yo mismo estoy aprendiendo, y también por medio de mi ejemplo, por ambas cosas, impactar la vida de mis hermanos. Pablo sabía que por más piadoso que fuera, él no iba a poder impactar la vida de esos hermanos a larga distancia. Para eso él tenía que relacionarse con ellos. Él sabía que tenía que pasar tiempo con sus hijos espirituales para poder ser una influencia poderosa en sus vidas, tanto para proclamarle la palabra de Dios y también para pastorear sus corazones. Y hermanos, nosotros no podremos impactar a nuestros hermanos con nuestro ejemplo, ni ellos a nosotros con el suyo, a menos que tengamos comunión unos con otros. Porque tú y yo no escribimos epístolas. A menos que nos invitemos unos a otros a nuestros respectivos hogares, a menos que nos comuniquemos durante la semana. Nuestra interacción con los hermanos después del culto, ustedes muy bien lo saben, es muy limitada. A veces se limita únicamente un saludo, nada más, porque es la hora del papeo, hay que comer, no tiene hambre. Y también porque no hay mucho tiempo, muchas veces. Pero ¿cuánto vemos del carácter de un hermano y cuánto vemos del carácter nuestro cuando nos relacionamos unos con otros? Tú no sabes lo importante y lo necesario que es para tu hermano el verte a ti amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Es muy difícil que tus hermanos vean si tú amas a tu esposa ahí sentado o después del culto. Quizás ya vino, se te acercó, te preguntó algo. Y sí, pero ellos no saben que tú le dijiste ni si tú le hablaste mal a ella tampoco. Si fuiste áspero con ella. Es en tu casa que van a ver, al tú invitarlos o ellos invitarte a ti. Ahí, en ese contexto, tú vas a ver el ejemplo de ellos y tú el tuyo. Y ellos el tuyo. ¿Cómo van a saber ellos cómo tú tratas cuando tus hijos te desobedecen o te deshonran en tu casa? Si no es viendo un patrón al haber estado contigo y teniendo relación contigo a lo largo de los meses y los años, si no hay esa interacción, si no te ven viviendo y actuando en el entorno en el que más cómodo nos sentimos, que se llama nuestro hogar. ¿Tú quieres saber dónde tú y yo somos realmente tú y yo? En casa. Especialmente cuando se cierra la puerta. Ahí somos tú y yo, el verdadero tú y yo. Bueno, al abrir nuestro hogar, ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente, estamos exponiéndonos a que otros nos vean. A que otros vean también nuestras debilidades, a que otros puedan también exhortarnos. Bueno, hermanos, el Señor diseñó la iglesia de esa manera para que todos nos ayudemos unos a otros. Y si nos encerramos y formamos algún tipo de concha, una concha que nos protege, es porque lo más seguro no queremos que se vea que estamos mal por dentro. ¿Cómo van ellos a saber cómo tú abordas los problemas que se le presentan a ellos y ellos quieren ver cómo un hermano más maduro como tú los afronta?
a menos que estén contigo en tu hogar. Para podernos impactar mutuamente a ese nivel, hermanos, debemos pasar tiempo unos con otros. Tener deliberadamente, intencionalmente comunión unos con otros. Hermanos, todos nos necesitamos unos a otros. Todos. Yo necesito de tu influencia piadosa. Yo necesito de tu ejemplo. Yo necesito que me hables de lo que el Señor te ha estado hablando durante la semana en tu lectura devocional. Y que me compartas de ese libro que te ha sido de tanto impacto en tu vida. Yo necesito que tú me compartas eso. Yo necesito ser influenciado por tu humildad, por tu paciencia, por tu celo por el Señor. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a vivir de tal manera que podamos decir a nuestros hermanos, imítame a mí como yo imito a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude y se glorifique por medio de todas estas cosas. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu compasión, por enriquecernos con esta porción de tu palabra. Señor, transfórmanos por medio de tu Espíritu, santifícanos por medio de tu palabra. Danos corazones humildes que estén dispuestos a dejarse influenciar e impactar por el ejemplo de nuestros hermanos. Ayúdenos a evaluar a nuestros hermanos, no para buscar sus faltas, sino para buscar sus virtudes, para darte gracias a ti por ellas y también para imitarlas. Gracias por rodearnos de tantos buenos ejemplos. Sigue usándolos para nuestro bien, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a todos a vivir conforme a tu palabra, sea donde nos encontremos y con quien nos encontremos. Te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén.